mitos y realidades del Evangelio. Y el título de hoy es: ¿los evangelios solo son la historia de Jesús? Es una pregunta. ¿Los evangelios solo son la historia de Jesús? ¿Verdad? Esa es la pregunta. Y bueno, vamos a comenzar diciendo, ¿qué pensamos cuando escuchamos la palabra evangelio? ¿Qué pensamos? ¿Qué viene a nuestra mente cuando escuchamos la palabra evangelio? Bueno, si hiciéramos una pequeña encuesta y preguntáramos, encontraríamos de seguro respuestas como estas. Cuando escuchamos la palabra evangelio, inmediatamente pensamos en tópicos o en temas religiosos, algo que tiene que ver con lo religioso. Otra posible respuesta, ¿verdad?, cuando escuchamos la palabra evangelio, ¿verdad?, pues puede ser algo referente a predicadores, algo referente a líderes religiosos, ¿verdad? Y si ya tuviéramos un poquito de más conocimiento o lectura del Nuevo Testamento, quizás sabríamos o diríamos también, otra posible respuesta es que cuando escuchamos la palabra evangelio nos referíamos a las historias de la vida de Jesús, ¿verdad? Las historias de la vida de Jesús. Y bueno, vamos a ver que no es tan así, que ninguna de estas tres cosas necesariamente, ahí están los mitos y vamos a ver las realidades de qué es realmente el evangelio. ¿Ok? Entonces vamos a ver primero qué significa la palabra evangelio. ¿Qué significa la palabra evangelio? Vamos a comenzar por ahí. Y bueno, quiero decirles que esta palabra que encontramos y que de hecho surgió de ahí, del Nuevo Testamento, ¿verdad? La palabra evangelio es una palabra de origen griego porque fue escrito en el Nuevo Testamento en griego, pero como otras palabras, al traducirse al español, en realidad no se tradujo, pasó así, literal, como otras palabras, como la palabra iglesia, por ejemplo, tampoco se tradujo, sino pasó literal al español. Entonces, la palabra evangelio no se tradujo en la mayoría de las versiones en español, no se tradujo, sino pasó directamente. Y luego sucede algo muy interesante, el idioma español adopta esa palabra. ¿Sí? Al pasar directamente y empezarse a usar entre el cristianismo, el español absorbe esta palabra y se vuelve parte de su lengua, la palabra evangelio, pero con un significado diferente al original. Mire, si buscamos, o yo lo busqué de hecho, la palabra evangelio en la Real Academia de la Lengua Española dice lo siguiente, dice evangelio, : historia de la vida, doctrina y milagros de Jesucristo. Eso es lo que usted va a encontrar en un diccionario de la lengua española cuando busca la palabra evangelio. Pero es bien interesante que el significado que tiene o que tenía la palabra evangelio en los tiempos bíblicos, en los tiempos de Jesús, en el Nuevo Testamento, en el primer siglo, no tenía nada que ver con eso. O sea, cuando alguien decía evangelio, nadie en el primer siglo pensaba que se refería a la vida, doctrina y milagros del Señor Jesucristo. No. Esto ya es el significado que le dio el idioma español a una palabra que fue insertada, ¿sí?, a la lengua española, ¿sí?, que surgió del griego, pero que le dio otro significado. Claro, le dio un significado religioso. ¿Sí? Le dio un significado religioso. Por eso cuando usted busca evangelio en un diccionario de la lengua española, dirá historia de la vida, doctrina y milagros de Jesucristo. Pero, repito, este significado no era el uso que se le daba en el primer siglo, no era para lo que se ocupaba. No había relación con eso. Entonces, básicamente, ¿qué significa la palabra evangelio? Bueno, la palabra evangelio viene de dos palabras que ahí están en su pantalla. Una es ¿sí?, y la otra angelión, ¿sí? Estas dos palabras significan, la primera significa bueno o bien, ¿sí? Y la palabra angelión, de donde viene ángel, los ángeles, es mensaje. De hecho, ángel es mensajero, ¿sí?, que es una palabra también, un nombre en español. Ok, entonces evangelión significa un mensaje bueno, un buen mensaje, un mensaje con buenas noticias, un mensaje favorable, ¿sí?, contrario a malas noticias, ¿sí? Es decir, cuando alguien viene y nos trae malas noticias,
lo contrario a eso, si nos traen buenas noticias, en realidad nos están trayendo un evangelio. Ese era el uso que se le daba a la palabra evangelio en el primer siglo. Simple y sencillamente eran un mensaje, una noticia buena, favorable, que traía un beneficio, ¿sí? Se usaba cuando un mensajero traía buenas noticias, es decir, traía un evangelio. Un ejemplo, vamos a poner, no la palabra evangelio en el sistema ya, en la palabra en español que se volvió religioso, sino en el uso común. Si usáramos el uso común de la palabra evangelio, voy a poner un ejemplo. Imagínense que nos dicen que estamos ahorita en octubre, que a principios de noviembre ya descubrieron cómo eliminar el virus del COVID. Ya ni siquiera vacuna, no, simplemente eliminarlo. Ya no tendrá más efecto en el ser humano. Si alguien da esa noticia, ¿qué está haciendo? Nos está dando un evangelio. Porque el evangelio es una buena noticia. Por ejemplo, si compras un billete de la lotería, ¿verdad?, y te avisan que el billete que tienes es el ganador, entonces te están dando un evangelio. Porque evangelio es una buena noticia. Ahora, si te avisan que, no sé, un ser querido se murió, pues ese no es un evangelio, ¿verdad? Esa es otra cosa, pero no es evangelio. Evangelio es todo aquello que un mensajero trae como una noticia o como un mensaje, pero que es bueno, que es favorable, que trae un beneficio, obviamente una alegría. Obviamente todos queremos que nos den evangelio, ¿sí? Buenas noticias. Entonces vean ustedes cómo el uso de la palabra evangelio en el primer siglo fue después, cuando pasa al español sin traducirse, porque la traducción sería buenas noticias, pero no se tradujo, pasó como evangelio. El español lo absorbe y dice: evangelio es historia de la vida, doctrina y milagros de Jesucristo. Bueno, ese ya es el evangelio entendido como la palabra religiosa. Es decir, evangelio se volvió una palabra absoluta. En español, evangelio es una palabra totalmente religiosa, espiritual, por decirlo. Pero en su origen, cuando nuestro Señor Jesucristo anduvo sobre la tierra, y los primeros cristianos, en realidad la palabra evangelio no tenía una connotación religiosa ni espiritual, era de uso común, se usaba para la vida de los habitantes de aquel tiempo. Entonces, no era una palabra de uso religioso, sino era de uso común. Espero que haya quedado claro esta primera parte de lo que quiero decirle. Luego, por esta razón, como era de uso común para cualquier cosa, que eran noticias buenas, la palabra evangelio necesita estar acompañada del tema o del asunto del que se trata, porque la palabra evangelio por sí misma es indefinida, ¿sí? Buenas noticias, ¿de qué? Buenas noticias, ¿de quién? Entonces, por eso la palabra evangelio tiene que estar acompañada de algo. Hoy en día, como la palabra evangelio ya tiene una connotación religiosa, entonces muchas veces no se tiene que decir más, porque al decir evangelio todos pensamos en temas religiosos, todos pensamos en cuestiones religiosas o espirituales, o todos pensamos en las historias de Jesús, aunque no digamos otra cosa. Eso es lo que en español la palabra evangelio ha hecho. Por eso estamos hablando de mitos y realidades del evangelio. Pero en realidad, cuando tú ves el uso común que se le daba a la palabra evangelio en el primer siglo, te darás cuenta que se necesita definir, porque en sí no dice buenas noticias. ¿Qué? ¿De qué tema? ¿De salud? ¿De finanzas? ¿De qué tema son las buenas noticias? Entonces, la manera de definir la palabra evangelio, porque es indefinida, puede ser atribuyéndole al mensajero, las buenas noticias del mensajero. Y esto lo encontramos en Marcos 1:1. Ahí lo ponemos en la Nueva Versión Internacional, cuando dice comienzo del evangelio de Jesucristo. Entonces ya se define, ya empieza a definirse que el escritor de este libro, conocido como Marcos, ¿verdad?, dice comienzo del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces define que las buenas noticias son las de Jesucristo. Porque el evangelio, la palabra evangelios, tiene que definirse, porque es indefinida, no tiene por sí misma no dice nada, por eso tiene que decirse de qué.
¿Sale? Entonces, puede definirse atribuyéndole al mensajero. También puede definirse mencionando el tema de que se trata la buena noticia. Y ahí en Marcos 1:14 dice lo siguiente: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio. Pero vea cómo era de uso común la palabra evangelio en aquel tiempo, no era como nosotros, que inmediatamente lo relacionas con lo religioso, ¿sí? Se dice de qué, ¿sí? Por eso dice, y Jesús venía predicando el evangelio, las buenas noticias, ¿de qué? Del reino de Dios. Por eso tenía que definirse de qué eran las buenas noticias. Vuelvo a repetir, como hoy en día, 20 siglos después, la palabra evangelio, en el español sobre todo, ya es un asunto totalmente entendido que es religioso, pues ya no decimos más que el evangelio y punto. Pero en aquel tiempo, en el uso correcto y común de aquel tiempo, tenía que definirse. Se podía definir mediante el mensajero o se podía definir mediante el tema del cual se trataba. Por eso Marcos, el escritor, dice que después que Juan fue encarcelado, Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio. ¿Pero el evangelio qué? Del reino de Dios. Entonces, ¿los evangelios son solo la historia de Jesús? ¿Los evangelios solo son la historia de Jesús? Vamos a darnos cuenta que no. Por eso así se llama la conferencia y es una pregunta. Vamos a darnos cuenta que no. ¿Por qué? Porque dice el pasaje que acabamos de leer que cuando Jesús llegó a Galilea, Él comenzó a predicar el evangelio. Si el evangelio son las historias de Jesús, entonces Jesús debió ponerse a hablar de sus historias. Él debió haber empezado a hablar de su vida, de lo que hacía, de lo que le pasaba. Y en realidad no dice Marcos que Jesús se puso a hablar de sus historias, de él personales, de su vida, de su adolescencia, de sus 20 años. No empezó a hablar de eso. De lo que Jesús comenzó a hablar fue del reino de Dios. Entonces, ¿los evangelios solo son la historia de Jesús? No, los evangelios no son solo la historia de Jesús. Claro, la contiene, se narra la historia y los hechos de Jesús, pero en realidad el evangelio, ¿sí?, es una noticia que Jesús trajo, una buena noticia que Jesús trajo. Y ya dice de qué se trata esa noticia. Esa noticia de la cual Jesús predicó. Ahora, estamos hablando del capítulo 1, por ejemplo, de Marcos. Apenas comienza el libro. Jesús no ha hecho muchas cosas. De hecho, Jesús no ha hecho muchos milagros. No hay nada todavía que contar y ya está hablando del evangelio. Quiero que se grabe eso. Jesús ya está hablando del evangelio y todavía no ha hecho ni un milagro. Jesús ya está hablando del evangelio y no ha ido a la cruz. Jesús ya está hablando del evangelio, del reino, y no ha hecho otra cosa, no ha hecho nada. Entonces, no son las historias. Por eso regreso. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice evangelio, historia de la vida, doctrina y milagros de Jesús. Entonces, esto quiere decir que cuando Jesús llegó a Galilea, comenzó a hablar de la historia de su vida, de su doctrina y de sus milagros. Y no dice eso. La Biblia dice que Jesús, iniciando, no había hecho milagros todavía, porque no hizo milagros de pequeño, ni él empezó a hacer milagros en Caná de Galilea. Llegando allí empezó a hacer milagros, pero dice que de llegando a Galilea comenzó a predicar del evangelio del reino de Dios. Ve la distancia que hay entre la comprensión que se tiene del evangelio hoy en día y la palabra evangelio, y en el uso correcto que se le daba en el Nuevo Testamento. ¿Sale? Otra cosa que quiero quitar, aclarar, porque hablamos de mitos y realidades del evangelio, es lo siguiente: los evangelios o el evangelio, porque también hemos escuchado eso, ¿verdad? Los evangelios en plural o el evangelio en singular. ¿Qué pasa ahí? Bueno, lo que pasa es que se dice que existen 4 evangelios. ¿Sí? Yo desde pequeño escuché eso, que existen 4 evangelios: el evangelio según Mateo, el evangelio según Marcos, el evangelio según Lucas y el evangelio según Juan. Y entonces se habla de los 4 evangelios. Quiero decirle que ese es un mito. No existen 4 evangelios. Existe solamente un evangelio. Jesús no predicó una cosa en Mateo y luego predicó otra cosa en Marcos
y luego predicó otra cosa en Lucas, y Jesús predicó otra cosa en Juan. Entonces predicó 4 cosas. No, Jesús predicó una sola cosa: el evangelio del reino. Pero ¿por qué surge eso de los 4 evangelios? Bueno, lo que pasa es que a la hora de hacer las Biblias, a la hora de organizar los libros del Nuevo Testamento, los libros no fueron escritos con título, ¿sí? No hay un título para los libros. Y siempre que tú haces un compendio de libros, que la Biblia es un conjunto de libros, tenías que ponerle un título. Pero en realidad en el texto original, en los textos originales, no tenían un título. Eso de Evangelio según San Mateo fue algo que se añadió por los que hicieron los Nuevos Testamentos. Un título que tenían que ponerle: Evangelio según San Mateo. Evangelio según, pero eso no estaba en el texto original, ¿sí? Mire, le voy a poner un ejemplo. ¿Cómo comienza Mateo? Mateo no comienza, o sea, el escritor de Mateo capítulo 1 versículo 1, él no comienza diciendo Evangelio según yo, o sea, Mateo. No dice eso. Simplemente comienza diciendo tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y comienza. Jamás el escritor puso el evangelio según yo creo que es, o según me acuerdo. No, él comienza a hablar de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y empieza a hablar de lo que él fue testigo en cuanto a la vida de Jesús y a lo que él conoce de Jesucristo, y da a entender que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Sale? Pero no existe ese según San Mateo. Ni siquiera en nuestras Biblias dice Mateo arriba. Ni siquiera ese Mateo está en el texto original. Comienza simplemente tabla genealógica de Jesucristo. Lo mismo sucede en Marcos 1:1, ¿sí? Dice comienzo del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así comienza. No dice el evangelio según Marcos. O sea, el que escribió no dijo, este es el evangelio según yo creo. No, comienzo del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Sale? Entonces, eso de que evangelio según este y según el otro no existe. Son mitos. Tercer cosa, Lucas 1:1. Dice, Lucas 1:1 comienza diciendo, muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, pero yo diligentemente me he puesto a investigar y he llegado he juntado toda esta información y aquí está mi investigación. Lucas hizo una investigación de todos los hechos que se narraban en aquel tiempo, ¿sí? Y el último, que es Juan, capítulo 1, versículo 1, jamás Juan dice el evangelio según Juan. No, él comienza diciendo, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, y comienza a hablar de unas cosas maravillosas. Ninguno de ellos jamás pensó por su cabeza que iban a ponerle a sus escritos el evangelio según. Entonces, como se vino esa idea de ponerle títulos, alguien llegó a la conclusión de que, y se empezó a hacer el lenguaje de que hay 4 evangelios, 4 noticias. ¿Cómo va a haber 4 noticias buenas de Jesús? Solamente hay una. Entonces, la conclusión a la que llegamos, existe un solo evangelio que predicó Jesús. Existe un solo evangelio que predicó Jesús. Se llama el evangelio del reino de Dios. Y eso lo puedes leer en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan y en todas las cartas de los apóstoles. El evangelio de Jesucristo se llama, la buena noticia de Jesucristo se llama la noticia del reino de Dios. Y eso se encuentra en la información. Ahora, ¿por qué 4 escritos? Bueno, porque hubo 4 personas que escribieron lo que vieron, fueron testigos, investigaron, y lo más maravilloso es que todos coinciden y hablan del mismo personaje, que es Jesús, pero de su mensaje, de su evangelio, ¿sí? Del evangelio de Jesús. ¿Cuál era el evangelio de Jesús? El evangelio del reino de Dios, ¿sí? Entonces, existe un solo evangelio, que es el evangelio de Jesús. Ahora, mire, para finalizar, la buena noticia, esta parte, la buena noticia es el evangelio del reino. Recorría Jesús, Mateo 9:35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda
dolencia del pueblo. La buena noticia. Si ahí nosotros, en lugar de poner evangelio, como algunas versiones ya más modernas lo hacen, ponen: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando la buena noticia del reino de Dios. Esa era la buena noticia, el reino de Dios. La buena noticia se llama el reino de Dios. Que Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos expliquen muchas cosas de cómo Jesús lo dijo, de qué manera Jesús predicaba el evangelio del reino. Por eso es lo que quiero decir. ¿Qué enseñaba Jesús? El evangelio del reino, las buenas noticias que todos los seres humanos deben escuchar, porque son buenas noticias del reino. Los escritores de Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos explican cómo es que Jesús se presentaba ante la gente, cómo les decía las cosas, los milagros que hacía para demostrar que el reino de Dios estaba presente. Bueno, esa es la narrativa, pero no es la narrativa, escúchame, no es la narrativa de ellos los evangelios. Ahí está la confusión. No son los evangelios lo que Marcos escribió, no. Marcos no escribió el evangelio, ¿sí? No es el escrito de Marcos el evangelio, no, describe cómo Jesús predicó, enseñó y demostró la buena noticia del reino de Dios que llegó en él, en la persona de él, para todos los seres humanos. ¿Vale? Eso es lo que les queremos decir. Las buenas noticias del reino de Dios se llaman evangelio del reino. Ahora, avanzamos un poco más. ¿En qué consiste la buena noticia del reino de Dios? O sea, ¿de qué se trata esa noticia? Ya sabemos que evangelio es una buena noticia y que la buena noticia se llama reino de Dios. Ok, pero ahora, ¿en qué consiste? ¿De qué trata? Bueno, déjeme explicarle esta parte que es muy interesante y muy importante, que todos los seres humanos algún día nos sentemos a escuchar y a meditar esta verdad. Porque aquí es donde viene el problema. El problema es que como me sé unas historias de Jesús, ¿sí? Me sé unas historias de Jesús, creo que yo conozco el evangelio de Jesús. Ahí está el mito, ahí está el error. Como yo me sé unas historias de Jesús, no sé, la mujer samaritana, algunas parábolas que Jesús contó, a Jesús en la cruz obviamente, Jesús con sus discípulos, he visto películas, he visto obras de arte, la última cena. Entonces, como sé las historias de Jesús, creo que sé el evangelio. ¿Por qué? Porque cuando voy a un diccionario me dice que el evangelio son la vida y los milagros de Jesús. Error, no. Yo sé el evangelio cuando conozco de qué se trata esa buena noticia que se llama reino de Dios. Entonces, vamos a eso. ¿En qué consiste la buena noticia del reino de Dios? Bueno, número 1, en que el hombre, esta es la buena noticia que Jesús trajo, en que el hombre puede aquí y ahora entrar al reino de Dios. Ese es lo que Jesús enseñaba, que el reino de Dios se había acercado, que ahora, desde aquel tiempo y hasta nuestros días, el hombre y la mujer, obviamente el ser humano, puede aquí y ahora mismo entrar al reino de Dios. Y usted dirá, bueno, pero ¿qué es reino? Reino, porque la idea que me trae de un reino, pues no sé, es lo que antes había en lugar de las repúblicas. Bueno, reino significa gobierno y dominio. Gobierno y dominio. Donde hay alguien que gobierna y domina, ahí hay un reino. Ok, entonces, reino de Dios, ¿qué es? Es el gobierno y el dominio de Dios. Entonces, si hacemos la palabra más extensa, es ¿en qué consiste la buena noticia del reino de Dios? La buena noticia es que ha llegado el gobierno y el dominio de Dios. Y el ser humano puede entrar aquí y ahora a ese gobierno, a ese dominio de Dios, ¿sí? Que a eso se le llama el reino de Dios. ¿Por qué? Porque segunda cosa que usted debe saber, y que Jesús lo enseñó y los apóstoles lo enseñaron, que el hombre nace fuera del reino de Dios. Esa es una clave para entender todo. El hombre nace fuera del reino de Dios. Cheque esto, por favor.
A las primeras personas que les predicó Jesús las buenas nuevas, la buena noticia del reino de Dios, fue precisamente a los israelitas, a los judíos. A ellos les predicó. Y ojo, ellos conocían al Dios verdadero por sus antepasados, por todo el Antiguo Testamento, y ellos invocaban al Dios verdadero, y ellos se sabían descendientes de Abraham. Y el reino, ellos hablaban de un reino, el reino de David, el reino de Salomón, el reino que ellos tuvieron. Ojo, a esas personas Jesús se acercó y les dijo: arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Quiere decir que esos hombres de aquel tiempo, judíos, israelitas, no pertenecían al reino de Dios. Porque si no le hubieran dicho a Jesús: ¿cómo que el reino se acercó? Pues el reino, siempre hemos estado en el reino de Dios nosotros. No, Jesús les dijo: el reino de Dios se ha acercado. Eso quiere decir que ellos no estaban en el reino de Dios. Y quiero decirle que no solamente los judíos, los israelitas, nacen fuera del reino de Dios, nacen fuera del gobierno de Dios, sino que todo ser humano nace fuera del reino de Dios, ¿sí? Nace alejado del dominio de Dios. Y lo más terrible, ¿sí?, está en el reino y en el gobierno de las tinieblas, el reino y el gobierno de la oscuridad, del pecado, ¿sí? Y debe salir del reino de las tinieblas y debe entrar al reino de Dios, al reino de la luz, al reino de la paz, del perdón, de la alegría y el gozo del Señor, y dejar de estar en el gobierno del pecado y de la maldad y de la rebeldía y de la independencia de Dios. Eso es lo que enseña la Biblia. Entonces, mire, Jesús habló con un hombre en Juan capítulo 3, versículo 3, y quiero que preste atención lo que dice. De veras te aseguro, palabras de Jesús a un hombre, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Con estas palabras Jesús dice cosas tremendas, y una de ellas la que estoy mencionando. ¿Cuál? Que se necesita nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Quiere decir que el nacimiento original, el nacimiento humano, el de todos nosotros, cuando nuestra madre tuvo un parto y nacimos, no me habilita. A la hora que yo salí del vientre de mi madre, y tú también y todos los seres humanos, no caímos automáticamente en el reino de Dios. Porque si no, Jesús no diría: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. No hablaría de un nuevo nacimiento para ver el reino de Dios. ¿Por qué? No fuera necesario. Porque de inmediatamente al nacer en esta tierra, al nacer en la humanidad, yo estoy en el reino de Dios. Jesús dice: de veras, te aseguro, es ciertísimo lo que te voy a decir, le dijo a Nicodemo, y nos dice a todos nosotros. Todos los seres humanos no nacemos automáticamente en el reino de Dios. Pero ojo, sí nacemos automáticamente en el reino, en el gobierno, en el dominio de las tinieblas. Y entonces desde pequeñitos hacemos cosas malas. Desde pequeñitos hay rebeldía en nuestro corazón. Desde pequeños hacemos cosas que no le agradan a Dios. Desde pequeños somos egoístas, desde pequeños somos agresivos, desde pequeños, y bueno, vamos creciendo y se manifiesta que Dios no nos domina. Nos dominan las pasiones, nos domina el mal carácter, nos domina el pecado, nos domina la maldad, y aún queriendo hacer lo bueno, no logramos hacerlo porque estamos bajo un dominio. Y ese dominio, ese sí es automático desde que nacimos. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 1, 14 al 15. Es muy gráfico esta explicación. Él, está hablando de Cristo, nos libró. Ahora, aquí está hablando, ojo, de personas que ya habían experimentado ese nuevo nacimiento del cual hablaba Juan 3:3, o habla. Estas personas a las que Pablo les escribe ya son los primeros cristianos, la primera generación de gente que nació de nuevo, ¿sí?, que pudo entrar al reino de Dios. Y él les dice, les explica, él nos libró del dominio de la oscuridad, ¿sí? Y habla en plural, pero habla en primera persona, o sea, él está incluido, ¿sí? Él nos libró en tercera persona, él nos libró a todos, a él y a todos los demás, nos libró del dominio de la oscuridad
y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Ahí está. Hay un traslado, hay un cambio de dominio, hay un cambio de reino. Nacimos en el reino de la oscuridad, del pecado, de la maldad. Por eso no hay una vida feliz en una condición humana, porque siempre el egoísmo va a echar a perder todo, porque siempre el pecado, la maldad, las pasiones, el desenfreno nos va a llevar a cometer tonterías, ¿verdad? Y ofender a Dios y romper todas las relaciones con los que nos rodean. Entonces dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Entonces claramente queda establecido que el hombre nace fuera de el reino de Dios, pero sí, no solamente ese es el tema, sino que está bajo el dominio de la oscuridad, bajo el dominio del pecado, y solamente puede salir de ese dominio a través de entrar al reino de Dios por la obra gloriosa de Jesucristo. Esto es en lo que consiste el evangelio del reino, la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Sí nos podemos librar del dominio de la oscuridad, que a veces ni siquiera estamos conscientes que estamos ahí. Nada más no vemos que la vida no nos funciona, nada más vemos que no hay plenitud en nosotros, también vemos que todo no es así, que hay muchas cosas que no queremos hacer y acabamos haciéndolas. ¿Por qué? Porque estamos dominados por el pecado. El pecado no solamente cosas malas que hacemos, es una fuerza que domina al ser humano, es algo que lo ata a una vida incorrecta, ¿sí? Pero sí, la buena noticia, ¿cuál es? Se puede romper eso, se puede ser libre de eso. ¿Cómo? Entrando al dominio y al gobierno de Dios. Entonces, la buena noticia es que Jesucristo, ¿sí? Jesucristo, por su muerte y su resurrección, nos da la oportunidad de entrar al reino de Dios. Esta es parte de la buena noticia, ¿sí? Que ahora, por eso, los libros que hablan de Jesucristo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, describen todos un acontecimiento importantísimo. Dos acontecimientos importantísimos. Uno, la muerte de Jesús en una cruz y la resurrección de Jesús al tercer día. Esos dos acontecimientos los describen ellos. Ellos nos explican cómo Jesús anunciaba que Él iría a la cruz y resucitaría al tercer día. Lo dijo una y otra vez a sus discípulos, que Él moriría, ¿sí? Pero no moriría por una cuestión política, parecería que sería por una cuestión meramente religiosa, pero no. Jesús dijo claramente que Él se entregaba por el perdón de los pecados de todos los seres humanos, ¿sí? Entonces, la buena noticia es que se puede entrar al reino de Dios. ¿Y quién hizo posible que pudiéramos escapar del reino de las tinieblas y trasladarse al reino de Jesucristo? Jesucristo mismo, por su obra. ¿Cuál fue su obra? Muchas cosas, pero hay dos puntos importantes en la obra de Jesús. Uno, repito, su muerte y su resurrección. Por esta razón, Pablo en 1 Corintios 15, del 1 al 4, dice lo siguiente: quiero recordarles el evangelio que les prediqué, ¿sí? Pablo dice, quiero recordarles el evangelio, ahí está otra vez, que les prediqué, la noticia que yo les prediqué. Mediante este evangelio son salvos, ¿sí? Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió, pero especifica claramente, los apóstoles especificaban que la muerte de Jesús no fue un accidente, había un propósito. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Y murió por nuestros pecados según ya estaba escrito, ¿sí?, en los libros sagrados del Antiguo Testamento. Ejemplo, Isaías 53 y muchos otros, donde se hablaba de la muerte del Mesías por el pecado. Entonces, lo que hizo Jesús fue cumplir esa palabra, esa profecía, esas escrituras, ¿sí? Y de esta manera permitir, dar oportunidad a que el ser humano escapara del dominio de las tinieblas y viniera al dominio de Dios, al gobierno de Dios, al reino de Dios. Y luego dice, Jesús murió y fue sepultado.
Y luego dice, segundo acontecimiento importante, que resucitó al tercer día. Otra vez, según las Escrituras. Los salmos, muchos salmos hablaban de la resurrección del siervo de Dios, del ungido, del Mesías. Y esas escrituras se volvieron a cumplir. ¿Para qué se cumplieron? Para que todos en aquel tiempo y en todos los tiempos supieran que el evangelio del reino de Dios, ¿sí?, era la noticia de que se puede escapar del reino de las tinieblas para venir al gobierno maravilloso de Dios, pero que eso fue posible por la obra de Jesús y obviamente ayudado por Dios, por el Espíritu Santo, de morir en una cruz para el perdón de nuestros pecados, pero resucitar para ser libres del dominio del pecado. Ojo, hay dos cosas importantes en esto. Dios quiere perdonar nuestros pecados. Por eso Jesús murió en la cruz y pagó la deuda de pecado que teníamos. Pero no solamente el Señor quería hacer eso, nos quería librar del poder del pecado, porque son dos cosas. A ver, es como un hijo que viene y comete muchos errores y su padre lo perdona, pero se va y mañana tiene que regresar a pedirle perdón por más errores, y al otro día tiene que regresar a pedir perdón por más errores porque va a seguir haciéndolo. El evangelio del reino, por eso es una buena noticia, porque la buena noticia es que el Señor no solamente en Cristo, en la muerte de Jesús, pagó por el pecado, por la deuda, nos perdonó nuestros pecados, sino que al resucitar, ¿sí?, nos ganó el poder para ser transformados y dejar de estar dominados por el pecado, para empezar a estar dominados por Él, por Dios Todopoderoso. Por eso el evangelio, ahí está escrito el evangelio. El evangelio no son las historias de Jesús, no son las cosas que Jesús hizo, las cosas que le pasaban a Jesús solamente. No, el evangelio es una noticia maravillosa, es una noticia que todo ser humano debe escuchar. ¿Por qué? Porque su más grave problema, sin que se dé cuenta, es que está dominado por el pecado, aunque no se da cuenta. Pero la buena noticia es que puede ser libre, ¿vale? Vamos a la parte final. ¿Qué efecto trae el evangelio a la vida de cualquier hombre, cualquier ser humano? ¿Cuál es el efecto que trae? Bueno, uno, es solamente como un resumen de lo que ya dije. Uno, trae el poder para ser librado de la esclavitud del pecado, ¿sí? Esto lo dice en Romanos 1:16. A la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todos los que creen, a los judíos primeramente, pero también a los gentiles. Primer efecto que tiene el evangelio en la vida de cualquier hombre: le da el poder para ser librado de la esclavitud del pecado, porque dice el evangelio pues es poder de Dios, ¿sí? Poder de Dios. Entonces puede ser libre del dominio del pecado, puede ser libre. Aquello que siempre has querido ser, aquello que siempre has querido saber lo que es correcto, pero no puedes hacerlo, ¿sí? ¿Por qué no lo puedes hacer? Porque somos esclavos del pecado. Cuando nosotros venimos a Cristo y conocemos el evangelio y hacemos que el evangelio tenga un efecto en nuestra vida, y ahorita vamos a hablar de eso, entonces el Señor te da poder para ser libre del dominio del pecado. Pero la segunda cosa, miren lo que escribió también Pablo en 2 de Timoteo 1:10. Ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador Jesucristo, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el evangelio. Destruyó la muerte y sacó a la luz la vida eterna. Incorruptible quiere decir eterna, mediante el evangelio. Segunda cosa, ¿qué efecto trae el evangelio en la vida de cualquier hombre? No solamente ser libre del pecado, que es maravilloso, perdonado y libre, sino libre de la muerte eterna. Ya no reinará sobre nosotros la muerte eterna. Entonces, como ya se destruyó la muerte eterna, el Señor ha sacado la vida eterna. Quiere decir que la vida no termina aquí. Vivimos aquí ya en el reino de Dios, pero viviremos con Dios, dominados por el Señor y gobernados por Dios por toda la eternidad. Porque el Señor no nos creó para vivir unos cuantos años y morir y todo termina. Dios no puso a su imagen en los seres humanos para que viviéramos 20, 30, 50, 70 años y ahí acabara todo y no existiéramos más. Porque Dios nos creó a su imagen y a su semejanza.
Y entonces dice el libro de Eclesiastés, hay eternidad en el corazón del hombre. Somos eternos. Pero lamentablemente, con la condición en la cual estamos, viviremos alejados de Dios eternamente. Pero si nosotros hacemos caso de las buenas noticias, y esas buenas noticias tienen un efecto en nuestro corazón, entonces nosotros podremos participar de la vida incorruptible que Jesús trajo mediante el evangelio del reino de Dios. Y quizás la pregunta más importante la dejé al final. ¿Qué necesita hacer el hombre para participar del poder transformador del evangelio del reino de Dios? ¿Qué necesita hacer el hombre? Quiero decirte que necesitas hacer muy poco, pero a la vez mucho. Parece una contradicción. Necesitas, para participar del poder transformador de esta buena noticia del reino de Dios, necesitas hacer muy poco, pero a la vez quizás es mucho. ¿Por qué? Porque según Marcos capítulo 1, versículo 15, Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y solamente parece muy poco, y es muy poco en realidad. Arrepentíos y creed en el evangelio. Es todo. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Sí? Es decir, arrepiéntete y cree en el mensaje que Jesús dio. Cree en el mensaje que Jesús está dando. Y con eso tú estarás entrando al reino de Dios. Es poco realmente, ¿por qué? Porque quien murió en la cruz por nosotros fue Jesús, y eso fue mucho, mucho, mucho. Quien vino, quien tomó forma humana fue Jesús para hablarnos del reino de Dios. Quien fue a la cruz fue Jesús. Quien resucitó, quien hizo la obra realmente para hacer posible entrar al reino fue Jesús. No nosotros no morimos en una cruz. Entonces realmente lo que el Señor empezó a decir de aquel tiempo es que el ser humano tenía que arrepentirse y creer en el evangelio, creer en el mensaje. Con esas dos cosas, entonces se puede entrar al reino de Dios. ¿Es poco? Sí, es nada, diría yo, comparado con la obra gloriosa de Jesús. Pero visto desde el punto de vista humano, quizás lo es todo. ¿Por qué? Porque arrepentirse quiere decir cambiar el rumbo de la vida. Es decir, si voy caminando hacia el norte, arrepentir quiere decir que doy un giro y empiezo a caminar hacia el sur. Es decir, al lado contrario. Quiere decir que hago un alto en mi vida y veo todo lo que estoy haciendo sin Dios, sin tomar a Dios en cuenta, sin conocerlo, sin buscarlo, sin entender, siguiendo mis pasiones, siguiendo mis deseos egoístas, siguiendo mi propia voluntad. Y quizás por eso digo que no es nada, pero a la vez es mucho. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento tiene que ver con algo que para muchos seres humanos o para todos quizás es nuestro más grande tesoro. Y no estoy hablando ni de una casa, ni de un coche, ni de un hijo, ni de un trabajo. El tesoro más grande del ser humano es su propia voluntad. Y entonces, como mi voluntad me dice que es hacia el norte, yo voy hacia el norte y no me importa nada. Pero cuando Dios me dice, hey, yo quiero cambiar tu vida, yo quiero que entres al reino mío, a que yo gobierne tu vida, pero necesito que te arrepientas, que pares, que doblegues tu voluntad y des un giro a tu vida. Y ahora camines hacia donde yo quiero que tú camines. Eso se llama arrepentimiento. Y creer. ¿Creer qué? Creer en el evangelio, que lo que Jesús dijo e hizo, y lo que los libros del Nuevo Testamento nos dicen que Jesús dijo e hizo, creerlo. Y si nosotros nos arrepentimos y creemos que Jesús murió y resucitó al tercer día por nosotros, entonces seremos salvos y podremos entrar a una dimensión maravillosa que se llama el gobierno de Dios, el reino de Dios en nuestras vidas. Y quiero decirte, hasta aquí no te he hablado absolutamente de nada que no esté escrito en la palabra. Pero déjame hablarte de algo. A lo largo de los años he visto a mucha gente siendo transformada por el poder del evangelio.
también he visto a mucha gente que le gusta escuchar historias de Jesús, que le gusta escuchar historias bíblicas, pero que nunca ha tenido en su corazón la mínima disposición para arrepentirse de su vida pecaminosa, de su vida sin Dios, y menos tener la disposición de creer verdaderamente que todo lo que Jesús dijo es cierto. No. Y como no han tenido la disposición de arrepentirse ni de creer, han vivido una vida normal, natural, con un poco de conocimiento, pero su vida nunca fue transformada. Pero he visto a muchos, empezando por mi propia vida y la de mucha gente, que su vida fue transformada, impactada. Hubo un cambio radical, otra persona, totalmente cambiado. No por una cuestión psicológica, no por una cuestión de terapias, no por una cuestión de accidentes en la vida, no, fue transformada porque el poder del reino de Dios vino sobre él y le dio un cambio, un giro maravilloso a su vida. Y eso lo he visto muchísimas, en cientos de gentes a lo largo de los años que he podido predicar la palabra. Así es que yo quiero decirte que esto sí funciona, pero para que tú lo veas en tu propia vida, necesitas arrepentirte y creer. El último pasaje que quiero leer antes de finalizar esta plática es Marcos 16:15. El último capítulo de este libro que escribió Marcos, en los últimos versículos registra unas palabras de Jesús. Y las palabras que registra de Marcos de Jesús es estas. Y les dijo, ¿quién les dijo? Jesús les dijo a sus discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Ya sabían de qué evangelio, ya no agregaban la frase, porque ya sabían que era el evangelio del reino. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a todas las criaturas, a todos los seres humanos. Y luego dice algo bien fuerte: el que creyere, el que cree y es bautizado, ¿sí? Bautizado en agua, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es decir, si después de escuchar el mensaje del evangelio del reino decido ignorar la buena noticia, decido seguir mi vida como va, sin prestar atención a lo que Jesús dejó establecido y mandó que se te dijera, porque fíjate, cuando dice que vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, a todo ser humano, el Señor piensa que todos los seres humanos, incluidos tú, escucharas esto. Una vez que escuchas, entonces viene un momento crucial, porque solamente hay dos opciones. ¿Cuál? ¿Creo, me arrepiento y creo? ¿O no me arrepiento y no creo? Son las únicas dos opciones. Si creo, me arrepiento y creo, hay salvación. Pero si no creo, a ver, yo te dije que nacemos en el reino de las tinieblas. Y usted dirá, qué injusto. Bueno, ok, qué injusto nacer en el reino de las tinieblas. Pero hoy el evangelio te dice cómo puedes salir del reino de las tinieblas e ir al reino de Dios. Si decides quedarte en el reino de las tinieblas, ya no es culpa de Dios, ya es una decisión tuya. Tú decidiste seguir viviendo en el reino de las tinieblas. Ya no es decisión de nadie, ni de tu papá, ni de tu mamá, ni de Dios, ni de los ángeles, ni del diablo. Fue una decisión totalmente tuya, seguir viviendo en el reino de las tinieblas, en el reino del pecado y de la maldad. Y entonces por eso Jesús dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere ya decidió vivir sin gobierno de Dios, y vivir sin el gobierno de Dios es vivir en condenación eterna. Por eso lo mejor y lo más correcto en nuestras vidas es realmente salir del reino de las tinieblas e ir al reino del amado Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz y resucitó para darnos la oportunidad
de escapar de ese gobierno terrible que es el pecado, nuestro propio yo, nuestro propio ego, nuestra propia maldad, salir de esa esclavitud y vivir una vida libre, gobernados por Cristo Jesús. Por eso, el énfasis es quitar los mitos y volver a las realidades. Ve cómo el evangelio no es solamente las historias de Jesús. El evangelio es un mensaje que Jesús mismo predicó y enseñó, y los primeros apóstoles y la primera iglesia lo enseñó, y muchos alcanzaron a ser transformados. Hoy en día hay mucha gente transformada por el evangelio del reino de Dios. Y ahora te toca a ti, ¿verdad? Si tú ya hiciste una decisión por el Señor, mantente fiel al Señor. Pero si tú no has hecho una decisión por el Señor, es necesario que hables de este tema con Dios. Haz de cuenta que te mandaron un mensaje, y no es haz de cuenta, así es en realidad. Te mandaron un mensaje divino. Te llegó un email del cielo. Te llegó un mensaje en WhatsApp, ¿no? Te llegó un mensaje en Instagram. Te llegó un mensaje. Contéstalo. Contéstalo. Puedes decir, no, gracias, no me interesa. O puedes decir, gracias, sí me interesa. Sí, Señor, yo quiero salir de esta esclavitud y yo quiero estar contigo por toda la eternidad. O simplemente, no me molestes, Dios, déjame en mi condición en la que estoy. No soy tan malo. Hay otros peores. Se lo habías mandado a otros peores. No, el Señor dijo a toda criatura, a todos. ¿Sí? Y puedes decir no, puedes decir sí. Si dices no, pues la vida sigue igual. No pasa absolutamente nada ahora, pero vivirás en condenación eterna. Pero si dices sí, tienes que hablar con Dios. Así es que yo te invito, te aconsejo que terminando la reunión, ¿verdad? Busques un lugar solo, dobles tus rodillas y hables con Dios acerca de todo esto. Y entregues tu vida a Jesús en arrepentimiento y en fe, dándole gracias por el perdón de tus pecados y porque el Señor venga a transformar tu vida.